Hola, profe, bien. Hola, profe. Bueno, ¿qué dicen? ¿Cómo les ha ido todo este tiempo? ¿Cuándo tienen ustedes exámenes? Que me olvidé por la fecha de examen de evaluaciones, las evaluaciones, los exámenes de mayo. ¿Qué fechas son de mayo? ¿Se acuerdan? ¿Las tienen ya? El 12 de mayo tenemos mesa de sociología, el viernes 12 de mayo. Bueno, o sea, entonces, miércoles 10 no hay clases, digamos. el miércoles, o sea, la semana que viene sí hay clases. Es decir, la semana que viene pues vamos a dar la unidad 3 y la semana siguiente no hay clase y la otra ya podemos hacer la primera evaluación, porque total ya terminaron todos y llegamos bien con tiempo. ¿Les parece que nos pongamos de acuerdo? Porque sí, digamos, hoy terminamos la unidad 2. La unidad 3 en sí es corta, así que la podríamos ver la semana próxima. La otra, ustedes tienen parciales, o sea que, perdón, no, parciales no, los finales, o sea que esa semana no hay clases. El que rinda, bueno, y después el otro fin de semana tendríamos nosotros la evaluación. ¿Les parece a todos bien esa propuesta? Porque acuérdense que no es durante la clase, sino que es el fin de semana siguiente. ¿Les parece? ¿Les queda bien? Digamos, ¿se acuerdan que habíamos hablado de que todo el mundo tenía una cantidad de horas? ¿Les viene bien ese día o no? A ver, coméntenme, porque así nos arreglamos, ya combinamos. Profe, perdón, ¿qué día sería y cómo sería el examen? Yo no estuve en la clase que hablaron del examen. ¿Cómo? Perdón, no, yo me fui a buscar una cosa, ¿sí? Yo no estuve en la clase que hablaron del examen. ¿Cómo sería el examen y qué día? El examen, la primera evaluación, digamos, ustedes acuérdense que tienen un integrador y evaluaciones, 2 evaluaciones intermedias, que suman el 30% del porcentaje total. El que llegue a entre el integrador, que conforma un 70%, y estas 2 evaluaciones, que hacen un 30% entre ambas, podrían llegar a tener un 100%, o sea, un equivalente a un 10. Ahora, para los alumnos de promoción, para estar en condición de promover, acuérdense que tienen que tener por lo menos, el 70%. ¿Estamos? Entonces, serían, ustedes van a tener una hora, acuérdense, se hace en la plataforma, y ustedes tienen una hora, cuando entran, tienen una hora. Una hora para rendir, qué sé yo. Después, bueno, si supongamos, ¿para qué? Para que ustedes entren en el momento que pueden entrar el viernes a las 0 horas, o sea, 12 de la noche del viernes ya está abierto el examen. Claro, perdón, sería sábado 20 de mayo desde las 0 horas hasta el domingo 21 de mayo a las 23:59. Claro, por eso, pero el viernes 12, 24 horas, ya está, o sea, sábado 0 horas. Y domingo, el horario que ustedes quieran, ahí tienen disponibles tienen disponibles el examen en la plataforma, en el horario que ustedes quieran, el horario que quieran, qué sé yo, si quieren el sábado a las 9 de la mañana, el sábado a las 2 de la mañana, el sábado a las 7 de la tarde, el domingo, bueno, el horario que ustedes quieran. Entonces, entran y hacen el examen. Si alguno tiene un problema, etcétera, nos avisa, se comunica, no pude entrar, tuve un imprevisto, bueno, vemos. Pero en principio, yo lo que les pido es que ustedes busquen un horario que estén cómodos, que tengan buena señal, que estén,
con el celular cargado, si lo hacen desde celular, o si tienen mala conexión pueden ir a, no sé, casa de algún... Los exámenes son distintos para todos, o sea, son aleatorios, o sea, no es que uno rindió y va a ser el mismo examen, sí. ¿Y entonces en qué consiste bien el examen? O sea, ¿qué tendremos que hacer? El examen son unas preguntas tipo verdadero o falso y un pequeño ensayo, es decir, como más o menos parecido a los casos que nosotros trabajamos en los prácticos. Es decir, ustedes en una situación real que nosotros les damos, ustedes la aplican. Por ejemplo, qué sé yo, digamos, algo parecido a lo que tenían que hacer para hoy. Por ejemplo, si ustedes tenían, qué sé yo, entonces, bueno, puede aparecer un caso, no va a ser el mismo, obviamente, pero puede ser algo parecido. Entonces, ustedes, en ese caso, ven, qué sé yo, supongamos que fuera, no sé, analizar el entorno de tal organización con tal teoría. Entonces, les damos un escrito que va a aparecer en la plataforma de poquitas, no largo, o sea, no largo como es IKEA, algo muy sencillo para que ustedes lo analicen y respondan. Es decir, en vez de preguntarle la teoría, le preguntamos lo mismo que se ve, pero digamos, nada que no se haya visto en los trabajos prácticos, que por eso insistimos en que los hagan, ¿no? Porque, bueno, porque es importante para eso. Así que, bueno, ¿se entiende cómo es la situación? Sí, profe, Sí, nosotros perfecto. lo entregamos al examen dentro del sábado o dentro del domingo y listo, tenemos que avisarles algo o... No, ya directamente se abre la plataforma y se entrega en la plataforma. Es decir, supongamos que alguno, bueno, qué sé yo, quiere irse, no sé, no lo quiere, no está mal la señal en la casa, se pueden ir a la casa de un amigo, a un cibercafé, a un lo que fuera, qué sé yo, digamos, a un espacio donde hay buena conectividad, por ejemplo. Y en el horario que ustedes quieran. Ahora, ustedes ingresan y ya saben que tienen una hora. No, lo que sí, ya se los voy diciendo, porque siempre pasa, se quedan leyendo, y la hora es una hora. El examen está pensado, miren, hay gente que lo responde en 25 minutos tranquila y les va perfecto. O sea, no es un examen que a ustedes les va a llevar una hora completa, pero ustedes tienen que terminar antes de la hora y no se pueden equivocar, porque si terminan después, el sistema no lo registra, o sea, el sistema hace como que no está entregado, o sea, no, ¿se entiende lo que les quiero decir? O sea, ustedes no esperen, no es como en el aula que sí, digamos, en la clase que dice espere un minuto más, que no, el sistema les va a cerrar el examen y vayan respondiendo. Son más o menos 5, 6, 7, qué sé yo, digamos, pero tipo verdadero o falso las preguntas, no son muchas. Después vemos bien cuántas hacemos. Pueden ser 5, 6, qué sé yo, y después el ensayo. Y con los contenidos más esenciales de los que hemos visto acá, o sea, no es nada del otro mundo. Vamos a ver, claro, ahora vemos, vamos a ver la unidad 3 el 3 de mayo. Ya después empezamos con las otras unidades, porque ya, digamos, ustedes pueden repasar, nos pueden hacer, no va a haber, pero digamos, está disponible en la plataforma, pueden enviar un mail si necesitan alguna consulta. Pero digamos, no es que vamos a darla, porque si no ya, digamos, no tendrían tiempo para estudiar bien. La unidad 3 es corta, no es una unidad larga, o sea que no van a tener problema. Merce, perdón, te interrumpo una consulta. Pregunto, el fin de semana de la mesa de examen, para que no nos quede así intercalado, o sea, el sábado 13 y el domingo 14, ¿es inconveniente tomar el trabajo práctico para terminar la 3, que tengan la semana de examen y tomarlo ahí? ¿Ustedes, los alumnos, rinden en la mesa de mayo? ¿Tienen exámenes?
Eso sí, digamos, eso sí, o sea, ustedes no tienen problema, la podemos hacer inmediatamente después de Sí, profe, yo rindo en esa mesa. o sea, Bueno. no les viene bien estudiar, o sea, les viene Claro. bien mejor el sábado. El 20. Bueno, el 20. Sí, para nosotros es lo mismo, pero ya, digamos, el 17 vamos a estar dando otro tema. A lo mejor, si alguno necesita... Pero un tema que no va a ser evaluado en este práctico, digamos. Va a ser Claro, evaluado después. claro. Bueno, entonces todo lo que están escribiendo me parece que dicen que El prefieren 20. el Sí. 20. El 20. Puede Bueno, ser el 20. la mesa, sí, Forconi, entonces después de la mesa sí, pero preferís el 20, supongo. Sí, Camila Forconi y Camila Ruffini también. Todo el mundo prefiere el... Sí, ya dijimos, es de la unidad 1 a la unidad 3. Y tomamos entonces para que ustedes tengan tiempo para repasar bien el 20. Ahora, acuérdense que, digamos, nos quedan pocos días porque en los primeros días de junio vamos a tener que hacer la segunda evaluación. O sea, no digo el 1 de junio, pero sí, entonces nosotros ya el 17 empezamos con otro tema. ¿Estamos? Bueno, por eso siempre les dijimos que vayan repasando, vayan estudiando. Esto no es, yo sé que es una materia distinta, con cosas que ustedes no ven usualmente, o sea que empiecen a estudiarla ya, porque en la medida que la van estudiando es cuando, si no, no lo van a entender. Y digamos, y aunque ustedes puedan decir, por ejemplo, 1 hora no les da tiempo para interpretar un problema. Por supuesto que pueden tener, digamos, el libro en la mesa, eso lo pueden tener, pero no les va a dar tiempo para abrir el libro, mirarlo, resolverlo, pensarlo. Entonces, acuérdense que el sistema es estricto. O sea, ustedes no calculen 60 minutos, calculen, qué sé yo, 55 minutos, porque es preferible cerrar un poquito antes, pero es así. Ahora, no es que estamos diciendo no pudimos llegar, esto lo estamos haciendo hace un tiempo y la mayoría prefiere rendir con este sistema. ¿Por qué? Porque el examen todo el mundo lo ha podido resolver. No hemos tenido problemas ni en los peores momentos, o sea que, bien. A ver, si me quieren hacer alguna pregunta más de esto, de este examen. Profe, ¿el examen va a estar abierto el 20 y el 21, o sea, sábado y domingo? Sí, todo el tiempo. Las 48 horas va a estar abierto, disponible para que ustedes ingresen en el momento que quieran. En el momento que quieran tienen 1 hora disponible. ¿Estamos? O sea, porque está planeado así, no es que tienen las 48 horas, No, está bien, yo claro. Solo voy a estar ahí, por eso quería saber si está abierto el domingo. Perdón, no te entendí. ¿Vos vas a estar, me dijiste? El sábado estoy de viaje y no voy a tener buena conexión, por eso quiero rendir el domingo. El sábado estás de viaje. ¿El domingo estás disponible? Bueno, el domingo sí. De última, si alguno tiene algún problema, qué sé yo, nos avisa, se le cayó la conexión. Sí, el domingo las 24 horas del domingo está abierto, o sea que vos lo podés rendir el domingo a las 7 de la tarde, por ejemplo, si te viene bien ese horario. Y perfecto, ya está, digamos, es 1 hora. Esa hora rendís y listo. Porque ponérselo durante la semana hay muchos que trabajan, hay veces que entonces las 48 horas no son reales, por eso siempre, en general, la gente no ha tenido problemas para rendir el fin de semana. Ya sé que es un fin de semana, pero bueno, el sábado siempre es un día laboral, así que no suele haber inconvenientes. Bien, bueno. ¿Alguna pregunta más del examen? Bueno, igualmente vamos a tener la semana que viene para charlar y para ver y, digamos, vayan repasando, no se dejen estar. Nadie les pide que estudien toda la materia, pero llévenla al día, que eso es lo mejor, digamos. ¿Por qué? Porque, digamos, uno no puede
es como una disciplina distinta, o sea, yo puedo leer un tratado así, qué sé yo, de biología que no sé mucho o nada. Y entonces, y puedo llegar, pero digamos, no voy a poder interpretar en un caso, o sea, las cosas se asimilan mejor cuando se van viendo de a poquito. Entonces, traten de estar al día como siguen la materia y así es la mejor forma de llegar a poder después responder con tranquilidad. ¿Se dan cuenta? Porque eso es lo que nosotros preferimos, que digamos que ustedes puedan interpretar en la realidad. Por eso el trabajo integrador tiene esa modalidad, que ustedes lo resuelven en su casa, con los libros, con el caso. A mí me interesa que lo sepan aplicar, no que sepan de memoria las cosas, porque eso para mí no tiene sentido. O sea, bien, si no hay más preguntas, vamos a pasar nosotros a preguntar ahora. Bien, entonces, todo el mundo habrá hecho el trabajo de IKEA. Que han visto. Sí, profe. Bueno, a ver quién quiere comentar algo. ¿Quién quiere Yo comentar? lo subí, profe, no sé si entendí mal. Comentalo porque tenemos que ver más para dar una breve idea de cómo van las cuestiones. Después, en todo caso, le damos una mirada, pero a ver si querés comentarlo. Comentarlo lo que hiciste, podés no leerlo todo. Bueno, no, te lo digo así en ramas generales lo que yo pensé, si querés. Sí, por supuesto, se pueden equivocar. Para equivocarse, en esta instancia están para equivocarse. O no, mejor que no. Bueno. Yo puse que había dos ambientes, o sea, como que mezclaba entre el ambiente inestable y el ambiente estable, lo interpreté yo. O sea, primero, él identificó un nicho de mercado, digamos, que tiene unas características particulares, como ponerle, un supermercado, que se hagan ellos de autogestión, digamos, en el proceso, o sea, por las preferencias de esa clientela. De esta manera, o sea, como que fue único y se volvió en un ambiente estable y la competencia lo empezó como a copiar, digamos, y bueno, tuvo que reducir costos para solventar esta inestabilidad y volverse estable nuevamente, digamos. Bien, muy bien. ¿Alguien más quiere comentar algo sobre lo que dijo Camila o vieron algo? Sí, profe, yo tengo una duda. Otra Camila. Sí. O sea, ¿cómo hay que analizar el ambiente? Una vez que la empresa ya está instalada, o sea, porque si analizás el ambiente antes de que se instale, obviamente que era estable, pero después una vez que se instala... Ahí cambió la cosa. Bueno, ahí es donde ustedes pueden poner. ¿Por qué? Porque, digamos, hay dos periodos que son absolutamente... Porque como que rompe, claro, o sea, queda con todo lo que ya estaba, rompe y... Sí, claro. Sí, no, dale, perdón, yo te interrumpía, perdón, dale, seguí. No, como que el ambiente era estable, todos hacían lo mismo, y hasta que viene IKEA y rompe con todos los parámetros que se conocían, con las innovaciones que trae y las nuevas estrategias. Entonces yo le puse, o sea, inestable, pero analizándolo desde que entra al mercado. Pero bueno, por eso pregunto cómo hay que analizarlo. Claro, vos incluso, no, porque digamos, a ver, IKEA sí, no sé si han podido leer el caso de la competencia, que digamos en el texto de Perrow, que a veces las empresas para hacer modificaciones generan turbulencias en el entorno. En este también vos podés encontrar, podría ser el caso, ¿no? Y de hecho creo que hay una situación así, como que ustedes van a encontrar dos circunstancias distintas en el entorno. Es decir, hay veces que el entorno puede tener como dos momentos distintos. Es decir, en un momento, por ejemplo, IKEA empieza y está, digamos, hace sus productos para, qué sé yo,
para una pequeña región. Y después empieza, que yo supongamos que tiene éxito, y ahí se generó una idea de turbulencia. Muchas veces a las empresas les pasa así. Miren, por ejemplo... Y aparte, perdón, profe, sí. Una cosa. O sea, yo también le puse inestable porque dice como que los consumidores mismos empezaron a cambiar sus preferencias y eso los benefició, o sea, le benefició a IKEA para poder instaurar su producto, pero como por eso, o sea, no sé. Claro, ustedes definan el periodo en el cual van a analizar la situación siempre. Porque hay veces que la misma empresa dice, bueno, empieza con un entorno que tiene tales y tales características, lo cual puede ser maravilloso. Después la misma IKEA empieza a generar, no solo por esto, sino también porque abre su mercado, busca productos por otro lado, o sea, tiene problemas en algunas partes. ¿Por qué? Porque, digamos, saben que IKEA anda por todas partes ahora, no se quedó ahí nomás. Entonces, entonces después que empieza con tal otra estrategia, ahí generó una turbulencia. Muchas veces pasa eso. Miren, aunque ustedes no lo crean, por ejemplo, la terma, ¿saben qué es la bebida terma? Las termas, o sea, las termas. Bien, casi todos la conocen y si no la vean en un supermercado, ¿qué son? Esa había y además existía lo que se llamaba hace muchos años, pero se llamaba terma cola, naranja terma, pomelo terma, que eran gaseosas. Eso, ¿saben dónde se hacía? En Altagracia, que es un pueblito chiquito de Córdoba. Empezó ahí en ese lugar que vendía con suerte, llegaba a Córdoba. Después empezó, la verdad que el producto, la gaseosa cola, era muy, muy buena, era bastante rica. Ahora creo que después, el dueño estuvo, digamos, llevándola adelante, empezó haciendo una cosa chiquita, con una especie de bebida, la terma, que lo llamaban terma, ¿cómo era? Se llamaba, bueno, no me acuerdo, amargo serrano era, con hierbas de las sierras. Y se hacían el amargo serrano, que era lo primero. Y después el dueño empezó a buscar otras hierbas, a traer más. Bueno, después que muere el fundador y el que inventó todo eso, y el que hizo la naranja terma, la terma cola, no eran feas, yo hasta he probado. La sucesión se cansó, no quiso, qué sé yo, se las vendió, me parece, no sé si a Coca-Cola o no sé, no me acuerdo a cuál de las compañías cola más grandes, la vendieron y salió de Altagracia. Y se cansaron en realidad porque llegó una sociedad de abogados y por cualquier cosa pedían juicio por esto, juicio por lo otro, tengo el dedo torcido, tengo qué sé yo qué. Bueno, la sucesión o no tendrían ganas o estarían bien, no sé bien cómo fue. Ahora, fíjense todo lo que fue, ellos mismos armaron un entorno que digamos, después las otras compañías no siguieron con lo que podría haber sido una buena competencia. Entonces, creo que la compró Coca y que hace ahora, me parece, no estoy muy segura. Pero sé que la planta de terma la sacaron de ahí, está en San Luis, en principio, que se sepa, o por lo menos tiene ahí, digamos, figura como instalada ahí, pero eliminaron todo lo que eran las gaseosas, que en realidad había empezado a generar una dinámica muy, muy importante. Al poco tiempo, le hicieron las compañías cola, le hicieron una propuesta muy importante y hoy ya no existe la terma, pero más o menos lo mismo, creo que dice amargo serrano, amargo, no sé, distintas bebidas, como la localizan, toman hierbas en principio, pero todo lo que era la línea de gaseosas, que hubiera sido la competencia, salió del mercado. Bien, entonces las compañías mismas son las que generan esa turbulencia a veces. Ustedes van a encontrarse, siempre muchas empresas, les conté un caso solo por contar un caso, o sea, de hacer el amargo serrano terma, que era parecido al amargo obrero, pero se llamaba amargo serrano terma, empezó el dueño a buscar otras hierbas y después empezó a moverse con las gaseosas y
hizo un entorno que la gente ahí empezó a mirarlo, porque digamos, antes nadie sabía. O sea, fíjense que la mayoría de las empresas, a veces en general, pueden buscar y generar ellas mismas una turbulencia. ¿Qué sería ideal? Que ustedes señalen, tal periodo pasaba esto, el entorno puede tener tales y tales características. Tal otro periodo pasó esto, el entorno, en cambio, empezó a mostrarse más, qué sé yo, heterogéneo, por ejemplo, o más, bueno, lo que fuere, lo que ustedes vean de cada caso. Pero sí es importante señalar, en ese caso, por ejemplo, y si les dijéramos, bueno, analicen el entorno con, de acuerdo a, no sé, por rama de actividad. ¿Cómo verían el entorno? Por ejemplo, si les pidiéramos, podríamos pedirle, por ejemplo, para el parcial, analice el entorno conforme a lo que dice fulano de tal. Entonces, por ejemplo, si ustedes les dijéramos, bueno, analice el entorno por rama de actividad, ¿qué le convendría? ¿Competir? ¿No competir? Entonces, bueno, ustedes analizan conforme a lo que dice la teoría. La teoría dice que cuando el entorno tiene tal característica, les conviene competir. Perfecto. Entonces, si el entorno era estable, empiezan a competir. Que el entorno se puede haber vuelto inestable es otra historia. Entonces, en este momento les conviene competir mientras tengan condiciones para liderar. Si les dijéramos, analicen esto con Chandler, ¿qué dirían si le hubiéramos pedido que lo analicen con Chandler? ¿Qué decía Chandler? Don Chandler. ¿Qué se acuerdan? Chandler señalaba estrategia, estructura y... ¿qué más? Entorno. ¿Se acuerdan? Lo vieron bien. Estrategia, estructura y entorno. O sea, yo armo una estrategia para la organización, era lo que usualmente hacía un gerente, buscar bien. Chandler, ¿se acuerdan que es un licenciado en administración que estaba haciendo su tesis y empezó a estudiar una cantidad de casos? De esa cantidad de casos que estudió Chandler, si ustedes recuerdan, Chandler lo que hizo es, él analizaba una cantidad importante de empresas, algunas que ya no estaban porque habían desaparecido, otras que se habían reconvertido y otras que estaban tal cual. Él estaba analizando, haciendo su tesis, como cuando ustedes hagan sus tesis, analizando un caso de la vida real. En este caso, estrategia, la relación entre estrategia y estructura. Estrategia y estructura es una relación, entonces que ustedes, sabiendo sencillamente lo que decían Lawrence y Lord, Bercy Stalker, o lo que tienen en Perron, podrían hacer esa tesis. Bueno, él dice, bueno, el principal factor para analizar, viendo justamente la estrategia, era el tema entorno. ¿Por qué llegó a esa conclusión? Porque las empresas que fueron exitosas y continuaron eran las que habían armado la estrategia conforme al análisis del entorno. Pero algo más descubrió Chandler. ¿Qué era? Era que si la estrategia y la estructura eran correctas, la empresa empezaba a, ¿qué cosa? A marcar una impronta en el entorno. Entonces la empresa dejaba una impronta en el entorno. Es decir, la empresa no solamente era exitosa, no solamente resistía, sino que además empezaba a dejar una impronta en el entorno. Es decir, una nueva forma de hacer las cosas. Y ahí analizó él algunos casos que son distintos. Por ejemplo, analizó el caso de DuPont de Nemours, que era, digamos, una empresa que se dedicaba a hacer ciertas cuestiones de neumáticos, pero empezó una guerra y empezó, digamos, a hacer armamentos, y DuPont empezó a hacer, digamos, algunas cuestiones un poco oscuras en su vida, en su historia como organización, como empresa. Estudió la Ford
hizo un buen análisis, estrategia, estructura, pero ¿qué pasó? Si no analizaba Ford el entorno, el Fordismo, acuérdense que no funciona si el entorno no tiene determinadas características. Cuando uno quiere que haya producción, cuando uno quiere que la cosa funcione, no es necesario que la población tenga un poco de dinero, porque si no el mercado no se mueve. Entonces, eso que se llamó estado de bienestar significa en realidad que cuando uno quiere empresas, ¿verdad?, que funcionen, que avancen, que se muevan, esas empresas tienen que tener, ¿qué cosa? Digamos, trabajadores que ganen un poco mejor, porque si no, no consumís. Si no consumís, las empresas se funden. Entonces, deja una impronta y deja todo lo que es, fíjense, Ford deja todo un modelo de trabajo. Otras de las empresas que analiza, por ejemplo, fue el mismo ferrocarril de Estados Unidos. ¿Qué cosa pasó? Que cuando el ferrocarril se iba yendo hacia el oeste, ayudaba, porque si no el colono no se iba a quedar solo. El colono quería de vez en cuando volver, y no siempre en carreta, sino que volvía en ferrocarril, y si el ferrocarril no traía la producción, no podía. Entonces era como que el desplazamiento hacia el lejano oeste, independientemente de lo que dicen las películas, también fue ayudado, según por lo menos este autor, que norteamericano es, debe saber más que nosotros, por lo que fue la expansión hacia el oeste del ferrocarril. Y además, esa modificación en la estructura porque le fue dando mayor flexibilidad, es decir, tenían mayor capacidad de decisión, etcétera, etcétera. Entonces, si ustedes analizaran IKEA con Chandler, deberían hacer eso, por ejemplo, si les pidiéramos eso. ¿Deberían hacer qué cosa? Analizar, bueno, si la estrategia y la estructura las modificó IKEA conforme al entorno. ¿Qué les parece? ¿La modificó conforme al entorno? Porque el entorno, ¿cuál fue? ¿Cuál es el entorno de IKEA? IKEA, ojo que yo puedo estar acá, radicada acá, pero puedo tener mi entorno en muchos otros lugares también. Entonces, ¿qué hizo IKEA? Camila, vos estabas por hablar, decir algo. No, o sea, para mí IKEA no cambió, o sea, la competencia tuvo que adaptar todo a ¿pero IKEA. dejó alguna impronta en el entorno? Y como que puso un piso, o sea, marcó cierta tendencia y todos tenían que adaptarse a eso, porque ya nadie quería, o sea, la mayoría no elegía lo que estaba antes, empezó a querer lo que vendía IKEA. Claro, o sea, y además, evidentemente, en la competencia deja alguna nueva forma de producir, que realmente creo que era bastante novedosa. Ahora uno puede encontrar en distintos lugares, qué sé yo, esas, qué sé yo, las mesas de... Después IKEA, o sea, al final del texto dice que también la competencia como que empezó a tener nuevas y mejores estrategias y la misma IKEA tuvo que adaptar su estrategia y todo. Exactamente. Correcto. Es decir, como que, bueno, dejó una impronta en el entorno, una impronta cultural, una impronta de producción, algo. Es decir, no es solamente que la empresa sobrevive, no es solamente que es exitosa, sino que además va dejando alguna impronta en el entorno. ¿Se entiende? Bien. Bueno, muy bien. Y además podrían ahí ver las estrategias de los empresarios, qué sé yo, pero bueno, eso es otra historia, eso ya sería. Bueno, entonces, ustedes vean los casos así. Sí. Discúlpame, tengo una duda en la diferencia entre hostil y actitud favorable. O sea, por ejemplo, en el caso de IKEA yo entendí que tiene una actitud favorable porque ve una oportunidad, o sea, que puede explotar sin grandes riesgos, pero no entiendo la palabra hostil. Hostilidad, a veces hay hostilidad, digamos, hacia la organización por distintos motivos, no sé yo. A lo mejor IKEA es muy buena en algunos lugares, pero yo no sé, por ejemplo, en los lugares donde si busca madera en algún otro lugar, qué sé yo, viste, en una de esas ahí no es bien vista. La hostilidad es
cuando hay alguna animosidad, digamos, en la población o una parte de la población, ¿verdad?, donde está la organización. Por ejemplo, hay alguna animosidad por algo real o imaginario. Yo no estoy diciendo que sea verdad, por ejemplo, que IKEA o que una organización XX tenga una situación, qué sé yo, incorrecta. Es decir, si, por ejemplo, una empresa que te contamine, no sé, que tire todos los residuos al río, qué sé yo. Por ejemplo, una industria que lo que han hecho en Buenos Aires con el riachuelo. Por ahí a la gente no le gusta esa organización. A veces hay organizaciones que llegan con una impronta incorrecta. ¿Por qué? Porque no porque la empresa sea incorrecta o porque esté haciendo algo mal en sí, sino porque hay una imagen negativa de ella que puede ser real o imaginaria, ¿verdad? A IKEA, profe, le pasó al final, dicen, que lo empezaron a criticar mucho porque los productos eran tan baratos, porque venían de Europa del Este y a los trabajadores les pagaban una miseria. Pagaban poco, claro, es decir, bueno. O sea, el ambiente empezó favorable y después se tornó hostil. Claro, es decir, ¿por qué? Porque vos decís, bueno, yo no voy a comprar esto, a lo mejor uno en un momento no sabés, pero después sí, a lo mejor, ojo. Acuérdense también a veces que hay competencias que no son leales. Ustedes no se van a acordar porque capaz que habían nacido, pero hace muchos años hubo también con el propóleo. ¿Se acuerdan del propóleo ese que se tomaba propóleo, te fomentaban tomar propóleo porque era una especie de, digamos, un producto que te ayudaba al bienestar general de tu cuerpo? Es decir, era una especie de producto que te ayudaba a una inmunidad. Entonces había gente que lo tomaba todos los días. Después, aparentemente, se descubrió, hubo una partida que contaminó, que se intoxicaron muchos, incluso gente, qué sé yo, de lo que llamamos de la farándula, gente muy conocida, algunas artistas, no me acuerdo quiénes eran en este momento, no importa, pero digamos lo que pasó es que toda esa era una fábrica básicamente de propóleo. Bueno, es como que terminó, se dice que fueron algunas de las farmacéuticas, pero bueno, lo que sí se descubrió es que hubo una especie de sabotaje. Entonces, a veces, está bien que uno, digamos, rechace un producto porque si viene contaminado, aunque no sea por la organización, bueno, yo no lo quiero tomar. Pero hay veces que, digamos, hay competencia desleal que puede pasar. Otras veces la empresa se lo gana, digamos, a su situación, tanto por una condición de trabajo. A veces vos decís, bueno, como se sabe mucho, por ejemplo, las compañías que hacen ropa, Zara misma, se dice que, bueno, que tiene talleres clandestinos en un montón de lugares. Y digamos que la ropa viene de Pakistán en general, donde ganan, no sé, $2 al mes. Bueno, entonces, sí, hay veces que son reales las cosas y a veces que son imaginarias, ¿no? O sea, no sé bien cómo es. Pero, digamos, hay una animosidad social por sobre la organización. Pero ya les digo, a veces eso depende también de cuestiones culturales. Ojo que no es que, digamos, si vos haces esto, tenés actitud hostil hacia vos. Y en cambio la actitud va a ser favorable si haces esto. No es eso necesariamente. Depende muchas veces del lugar y de dónde se instala y cuál es digamos, la situación, la imagen que tiene la empresa en esta situación. Por eso les digo, hay veces que, hostilidad o actitud favorable depende de una especie de animosidad que hay en el entorno hacia esa organización. Que a veces decimos, bueno, la aprobamos, nos gusta, decimos que bien esta organización, esa es una actitud favorable. Hostilidad, diríamos, a veces es el único producto que hay e incluso lo compramos, pero no nos gusta trabajar en esa organización, hablamos si podemos, boicoteamos el producto, qué sé yo. Como ahora que, bueno, se quieren instalar en una organización multinacional, se quiere instalar en el Parque Independencia y mucha gente no quiere. ¿Por qué? Porque hasta visualmente es otra cosa.
Pero bueno, es decir, bueno, evidentemente una organización que en ese lugar, en toda la zona, hay una actitud no favorable. ¿Por qué? Porque no hay un estudio ambiental y además cambia todo lo que es, lo que es una significación sociocultural de ese entorno. Entonces, no hay vecino de esa zona que le guste la organización esa, digamos. Rechazan la instalación de una multinacional muy conocida, con la M, de comida chatarra, en el medio del Parque Independencia, ¿verdad? Donde no hubo un estudio de impacto ambiental, donde siguen talando árboles. ¿Para qué? Además ya le arreglaron la calle, por supuesto, pero bueno, las cosas son así. Bien, ¿alguna otra pregunta? Van a tener más prácticos, digamos, van a tener más prácticos, tanto como es. Y la hostilidad va con... ¿Sí? Perdón, no te escuché. Ay, no, discúlpame, que la hostilidad viene de la mano de una actitud cooperativa. No, no necesariamente. La hostilidad viene por algo que se interpreta de esa organización y algo que es pensado negativamente hacia esa organización. Ahora, ¿qué acciones hay alrededor de esa hostilidad? Pueden variar, pero digamos, podés hacer un piquete, podés boicotear los alimentos, podés hacerle una mala publicidad, lo que fuera. Hay distintas actitudes hacia esa organización, por lo cual uno no quiere que esté. Es decir, y a veces no es, hay un porcentaje importante de la población. Ahora vamos a ver un caso de una empresa que se instala en un lugar y la población que está, hay una cuestión de límites incluso. Hay veces, es decir, de este lado del río, digamos, de esta vereda, todo el mundo está de acuerdo, de esta vereda nadie. De este lado están de acuerdo, ¿por qué? Y bueno, porque ven la inmediatez, le da trabajo, etcétera. Del otro lado saben que contamina, que no tiene nada que ver con este paisaje, digamos, con lo visual, con lo cultural, de lo que significa para uno lo que fuere, qué sé yo, el parque, lo que fuere, ¿verdad? Entonces, pero alguno puede decir, bueno, pero yo me conseguí este trabajo, aunque sea por un año, mientras se construye. O yo voy a trabajar unos meses de empleado. Entonces, puede, digamos, no necesariamente todo es uniforme y depende muchas veces de la organización, la publicidad. Hay cosas que han sido vistos de una forma y después cambian. Qué sé yo, las madres de la Plaza de Mayo, por ejemplo. Si ustedes lo miran en los primeros tiempos, digamos, desde que se forman, del 77 al 84, las apaleaban, eran las locas, se hablaba mal en los diarios de ella, bueno, mataron a muchas, después del 84, cuando se supo qué pasaba, etcétera, ahí, digamos, la impronta, toda la sociedad la cambió, o sea, entonces, bueno, y sin embargo es la misma organización, más informal en un caso, y hacían lo mismo, o sea, trataban de encontrar personas que la dictadura había hecho desaparecer. Es decir, es la misma organización, los mismos objetivos, las mismas personas en principio, sin embargo, ¿motivados por qué? ¿Por lo que hacían? No, seguramente no, motivados por un contexto que daba una información equivocada de ellas, pero había hostilidad en general, y desconocimiento también, ¿verdad? Entonces, fíjense que es la misma organización y sin embargo estaban buscando qué cosa, digamos, la aparición de un montón de personas, ¿verdad? Y si era necesario, digamos, juicio a esas personas, si así fuera, pero digamos, no la desaparición de una persona, o sea, querían saber dónde estaban. Entonces, por lo mismo, en realidad tuvieron dos momentos. En uno de hostilidad, digamos, donde le tiraban la policía encima, no las dejaban estar, no las dejaban estar paradas, por eso circulen, ¿verdad? Digamos, por eso apareció la ronda. Y en otro caso, bueno, tuvieron una mejor recepción en la sociedad, salvo algunas excepciones que no quiero nombrar. Bien,
Bien, ¿alguna otra pregunta o pasamos ya al tema? Profe, perdón, yo la última pregunta. Con respecto a lo de la actitud cooperativa o competitiva, ¿cómo se analiza? Porque, o sea, se puede interpretar de distintas formas, claramente. Uh-huh. O sea, no hay una actitud marcada. ¿O cómo? No, a ver, cuando vos actitud competitiva o cooperativa, lo que te habla es cuando vos podés tener una actitud, conviene, digamos, por lo menos en lo que señala el texto de Perro, una actitud competitiva cuando el entorno es más estable. ¿Por qué? Porque vos no tenés que atender estable y homogéneo, ¿verdad? Porque no tenés que atender tantas variables, excepto en el caso que uno tenga un liderazgo muy importante. A ver, si yo soy la que está llevando adelante otra cuestión, o si yo, además de este entorno, que este entorno de mi lugar es estable, yo quiero salir de este entorno y que mi entorno real es muy, muy superior, entonces ahí puedo empezar a competir de alguna forma, porque yo en realidad agrandé, por ejemplo, IKEA debe tener un montón de competencia en su lugar de origen, pero IKEA abrió el juego y empezó, digamos, a trasladarse a otros lugares también, entonces su entorno ya no es solamente el lugar de radicación. En el lugar de radicación y en algunos otros lugares también produce una relativa turbulencia. ¿Por qué? Porque tiene una estrategia, ¿qué dirían ustedes? Más analizadora, digamos, más exploradora, bueno, lo que fuere. Digamos, lleva adelante un tipo de estrategia importante. Ahora, cuando el entorno en realidad es muy turbulento y uno está en igualdad de condiciones, cuando el entorno es muy turbulento o muy inestable o muy heterogéneo, ahí ya no conviene competir tanto, porque yo para competir, ¿qué tengo que hacer? Tengo que buscar algo nuevo, y al buscar algo nuevo, entonces lo nuevo a lo mejor voy para un tipo de mercado, pero no para el otro, sea un mercado de personas o de niveles adquisitivos, entonces es como que la empresa puede sucumbir en esa disputa, no necesariamente, ¿verdad?, va a sucumbir, pero como que el costo puede ser mayor cuando el entorno tiene mucha turbulencia y mucha heterogeneidad. Ahora, cuando el entorno es más estable, ¿verdad?, y bastante más homogéneo, ahí ya yo puedo empezar a competir. Es más, puedo competir, a lo mejor como organización puedo competir con un producto sí y con otro no. Es lo que hicieron las bebidas cola en su momento. Las bebidas cola, las dos grandes, Pepsi y Coca, tenían un entorno más o menos homogéneo hace muchos años, cuando empezaron. Pero ¿qué les pasó? Seguían compitiendo entre ellas, pero se pusieron de acuerdo en un punto. ¿Cuál era ese punto? Era instalar la bebida cola en lo que es la alimentación, lo cotidiano de las personas, etc. Entonces, la instalación de esa bebida cola hacía que, bueno, nosotros competimos en lo demás, pero ¿por qué? Porque tenían un mercado, o sea, la gente comía con jugos naturales, jugos de frutas, refrescos, más vino, más amargo, más otra cuestión, la gaseosa en sí no era lo usual para comer. En cambio, ponen esto y bueno, entonces es como que digamos que se suma mucho a la digamos, empiezan a competir. Entonces, sí, yo puedo competir y es bueno llevar adelante una estrategia con las de la rama de actividades. Yo puedo tener una actitud más competitiva en la medida que somos pares, ¿verdad? O sea, si yo, qué sé yo, tengo una fábrica de, no sé, alimentos y hago, qué sé yo, fideo y galletitas. Tengo una panadería más compleja, digamos. No se me ocurriría pensar que a nivel de mi competencia puede estar Arcor, por ejemplo, porque no es así. Pero sí lo puedo pensar al nivel de la competencia de las empresas que tienen más o menos una condición similar, por lo menos a la mía. Entonces,
Yo, en ese caso, ¿verdad? Trato de decir, bueno, el entorno tiene muchas turbulencias, la gente viene hoy, te pide una cosa, te pide otra, te pide qué sé yo qué, y bueno, entonces voy a bajar la idea de competir, porque a lo mejor en vez de gastarnos en, qué sé yo, que no sé, fábricas de ropa, por ejemplo, entonces que uno hace esto y que el otro hace lo otro, ¿verdad? Entonces saco el jean negro y después saco el jean, no sé, digamos, estampado, o el jean roto, o lo que fuere, ¿verdad? Pero entonces es como que, ¿para qué me voy a gastar tanto? Más bien si tenemos mucha turbulencia, en esos momentos mejor calmar, etc. Ahora bien, también dicen que cuando las empresas empiezan a competir, suelen generar turbulencia en el entorno. Por eso mismo, si estamos compitiendo, ¿para qué voy a competir mucho más? No necesariamente se toma entre empresas chicas, pueden ser empresas grandes también. Por ejemplo, uno de los casos que analiza Perrow en el texto por rama de actividad son las compañías discográficas, las grandes compañías discográficas, hablando de bienes culturales abstractos. Y bueno, en todo el mundo eran 5, 4, bueno, en realidad las más grandes. Y después también entonces, ¿qué hacían? Empiezan a generar turbulencia en el entorno porque empiezan a competir, a hacer contratos, a buscar personas, empiezan ellas mismas a decir, en vez de el long play hacemos un single, vamos a poner más radios, ¿verdad? Entonces es como que empezaron ellas mismas a descontrolar el entorno, ¿verdad? Porque con más radios, con el single, con esto, con lo otro, compitiendo, haciendo contratos, yendo a comprar la radio, ¿verdad? ¿Para qué? Para que se escuche y haciendo más radio, la radio no la controlan tanto. Entonces, ahí empezaron a generar turbulencias ellas mismas tratando de competir. Bueno, lo mismo les pasó a la industria farmacéutica, que empezaron a poner, qué sé yo, los remedios ya no solamente en la farmacia, sino que vos podías ir a, no sé, un kiosco y te comprabas un antibiótico, y entonces el delivery, entonces empezaron a generar una turbulencia tal, o primera línea y segunda línea del mismo producto, no me acuerdo cómo se llama, genérico o no genérico, pero en realidad era a veces la misma compañía la que la hacía. Entonces empezaron ellos mismos a competir de modo tan intenso que después lo que hay que hacer es empezar a controlar. ¿Y empezar a controlar cuándo? Cuando ya no hacemos tantos paquetes de ofertas y cuando estamos un poquito más controlados. ¿Estamos? Bien. Bueno. Pero, o sea, yo no puedo analizar una actitud cooperativa con respecto hacia los clientes y hacia los empleados que tuvo IKEA con los clientes y con los empleados. No, digamos, básicamente pues vos tenés que analizarla con el entorno, con la rama. Ahí lo que te dice es, analicemos con la rama de actividad, no analicemos con todo. O sea, vos podés ser amable con tus clientes, pero no te dice que tenés que llevarla a una pluralidad de casos. Sino que sí, vos digamos, básicamente esa idea de tener una idea de competir, se entiende, está restringido a la rama de actividad, no a tus clientes. ¿Estamos? No es que vos tenés que, digamos, vos podés hacer cosas que beneficien a todos, pero estás compitiendo. Si vos buscas una nueva forma que beneficia mucho más, o bajar el precio, o hacer productos de otra naturaleza, estás haciendo una estrategia. Ahora, obviamente bajar el nivel, o sea, siempre tenemos que ser competitivos. Esto no es quedarte así, pero sí, y lo miran no con respecto a que vos hagas un mínimo de cosas, siempre hacemos un mínimo, pero no llevar adelante con fuerza estrategias competitivas, a eso se refiere, pero no lo mira a la relación tuya con el cliente, la mira o con un solo aspecto, la mira con las empresas de la misma rama de actividad. Bueno, después vamos a ver entonces el trabajo y vamos entonces ahora ¿listo? Vamos entonces a ver, vamos a empezar a ver el otro punto, que es lo que sería teoría de los juegos. ¿Alguien tiene idea qué es la teoría de los juegos?
Se las voy a presentar ahora. ¿Alguien sabe qué es la teoría de los juegos? ¿Alguien ha visto? ¿Han visto esa película Una mente brillante? Una mente de Russell Crowe, el que trabaja maravilloso. ¿Eh? Sí, profe. ¿La vieron? No, bueno, no la vi. No la vieron. Bueno, la buscan porque la pueden encontrar, creo que hasta está en YouTube, me parece, pero no sé. Habla de Nash, John Nash. Nash fue un premio Nobel. En realidad, hablamos de esta teoría se utiliza para muchas cuestiones. En realidad, lo que pasa cuando pensamos en ajedrez, etc. Nash, matemático en principio, y le dieron el premio Nobel. Quedó, digamos, tuvo alguna cuestión, digamos, emocional muy, muy complicada, pero hace esta teoría, y en realidad es una teoría que está discutiendo con Adam Smith, por eso en realidad le dieron el premio Nobel de Economía. ¿Por qué? Porque Adam Smith, ¿qué les dice? Bueno, ustedes piensen en sí mismos, piensen en sus intereses, piensen en su ganancia, no se preocupen por el otro, fíjense solamente en cómo tienen que ganar. Digamos, hace una cosa bien individualista, bien egoísta, ideal para una sociedad, pero bueno, es la idea, ¿verdad? Entonces, como cuando vos sos más egoísta, más pensás en tu propio beneficio, entonces, como que la mano invisible va a resolver la cuestión. ¿Por qué? Porque, bueno, habrá más oferta de tal producto, vos te volvés así, y la cosa es, entonces, eso es lo que dice, más o menos, oferta-demanda, ¿verdad? Esa sería la situación. Ahora, en realidad, también dice, bueno, puede haber otra cuestión que sea también no necesariamente cooperativa, pero no circunstancias también en las que todos ganen, o sea, no necesariamente llevamos a la cosa a lo mismo, digamos, y también esto lo podemos aplicar dentro del campo, en varios campos, o sea, no solamente en la estrategia de empresas, o no solamente en la estrategia económica, puede ir al campo jurídico, puede ir al campo de la política, en el mundo real, por ejemplo, en el ajedrez, por ejemplo, en diversas inversiones, ¿verdad? Digamos, se utiliza, la utilizan mucho a veces los economistas, ¿verdad? O todo lo que puede ser también en el sistema financiero, porque, bueno, sabemos que estamos en determinado contexto y un problema siempre es tenemos que tener una estrategia para llevar adelante nuestra organización. O sea, es como que yo tengo que llevar adelante siempre una estrategia. Eso, digamos, es como lo usual. O sea, no hay, esperen que toque algo, no hay digamos, empresario que no tenga que llevar adelante una estrategia. Entonces, ahora, dice, lo normal sería que yo piense cómo hago y piense en cómo ganar y piense en cómo me voy a beneficiar y ya entonces estaría. En realidad, ahora habría otros modelos, es decir, bueno, ya no es solamente pensar en una cuestión de azar o de juego, ¿verdad? Sino que puede haber, yo puedo pensar en qué va a ser el otro participante. Y también pensar que a veces no es bueno que sigamos siempre estando en competencia, como que también hay negociaciones que pueden ser más cooperativas, es decir, donde los participantes es fácil, a ver, si yo
me puedo vincular con alguien, me comunico, etcétera, entonces posiblemente podamos llegar a una estrategia cooperativa. De hecho, pasa así. Yo creo que les comenté que una vez hicimos un estudio en unas localidades de por aquí cerca que hacen muebles también, no tenían el nivel de IKEA. Pero, digamos, cuando pasó la crisis del corralito, del corralón, la pacificación asimétrica, en vez de hacer todos, cada uno, qué sé yo, un juego de mesa, en algunos talleres muy chicos se pusieron en una actitud más asociada, más cooperativa, y entonces era como que trabajaban juntos o uno comercializaba mejor, el otro hacía... Bueno, cuestión que entonces esto sería fácil. Ahora, yo no tengo certeza de que el otro vaya a cumplir lo que quedamos. O sea, yo puedo decir, bueno, negociamos, pero ¿y si no me cumple? ¿Y si el otro porque yo no sé qué pasa dentro de la empresa, yo sé lo que hago yo. O hay veces que por distintos motivos, yo en una de esas no puedo hablar. ¿Por qué no puedo hablar? Porque, qué sé yo, no puedo hablar porque lo que fuere, ¿verdad? Porque, qué sé yo, porque no me pude encontrar, tenemos alguna relación que no es la correcta, etcétera. Y bueno, la cuestión es que no podríamos llevar adelante una negociación. Digamos, ¿por qué? Porque no tenemos en este momento una conexión correcta. Esperen que les voy a abrir, les voy a compartir una diapositiva para que podamos verla mejor. Bueno. ¿Se ve? ¿Se ve? Sí, profesor. Más o menos se ve. Bueno, vamos entonces a ver, vamos a ver si puedo ampliarlo un poquito. Bien, bueno, es decir, Nash lo que hace es ver justamente cuándo nosotros podemos tener adelante un pensamiento estratégico y evaluar, digamos, esa posibilidad, digamos, de ver resultados. A veces podremos buscar resultados conjuntos, otras veces no tanto. Entonces, esos resultados que a veces yo tengo que pensar que el otro también va a llevar adelante decisiones. Está bien, dice Nash, pensar que yo puedo pensar racionalmente cómo llevar adelante mi mejor beneficio. Pienso en mí y no pienso en el otro. Entonces, eso es una de las cuestiones, yo lo puedo hacer, ¿verdad? Ahora, no siempre me va a venir mejor, no siempre voy a hacer, si yo pienso solamente en mi interés, es decir, no siempre me va a ir bien o no siempre voy a tener la mejor respuesta si en realidad nosotros podríamos a veces tener una actitud justamente ver hacia ciertos espacios donde pudiera haber una cooperación, ¿verdad? Entonces, según dicen, y más lo muestran en la película, los que lo puedan ver, Nash lo descubre esto una vez que estaba sentado en un bar, donde entran, eran estudiantes, jóvenes, qué sé yo, y entran unas chicas, y bueno, todo el mundo miraba a una chica o en la mesa de él, y después dijeron, bueno, pero a ver, ¿cómo podríamos hacer? ¿Qué cosas podríamos
Él se quedó pasmado, ahí se quedó y bueno, ahí empezó a ver que no siempre tenían que competir, sino como ver el comportamiento del otro, de modo que a ver el otro la otra parte qué quería hacer para no estar compitiendo entre ellos, para llamar la atención, que quedaban ridículos. Bueno, entonces, bueno, esto es un comentario nomás, se dice que fue así, pero bueno, veremos. Lo cierto es que esa teoría de los juegos ofrece no una cuestión del azar, por más que parezca, no es así, digamos, el azar vamos a ver qué pasa, sino ver las posibilidades de un comportamiento estratégico, no solamente mío, pensarme a mí, no solamente racionalmente yo, sino también pensar aquellos que están en un entorno próximo, digamos, y aquellos que están en el entorno tal como yo lo he definido. Entonces, si los participantes se comunican entre ellos o negocian el resultado, etc. Es decir, porque podría ser que todo el mundo cumpla o podría ser que no, la gente no cumpla. Y eso es lo que se suele graficar, ¿verdad?, en lo que se llama el dilema del prisionero, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ese dilema del prisionero es justamente el dilema que trató de resolver Nash, ¿verdad? La idea es esta, más o menos, ¿cómo lo demuestra? En lo que él llama el dilema del prisionero. Es decir, supongamos que él dice, supongamos que estamos en una situación donde, por ejemplo, se produjo el robo de un banco y la policía toma presos a 2, que eventualmente cada uno portaba un arma que no se podía portar. Bien, en principio son los sospechosos. Uno lo agarra, lo lleva al celda 1, el otro celda 2, etc. Cuestión que tenemos 2 presos que no pueden hablar entre sí porque están presos, justamente, y los tengo incomunicados. Ahora, yo quiero, por ejemplo, si yo negocio con ellos, les digo, bueno, mira, si fue un intento de robo al banco, son 10 años. Pero si es por portación de armas, que sí los descubrimos, los tenemos presos por este delito solamente, pero yo quiero dar una respuesta a la sociedad por este atraco o intento de atraco. Ahora, yo puedo decirle a cada uno, puedo preguntarle, mira, si vos ayudás, si vos colaborás, vas a tener la reducción de las penas a la mitad. Es decir, de los 10 años vas a tener 5. Y si colaborás y vos decís que sos inocente y que el otro era culpable, vos de esos 2 años vas a tener 1. La idea sería, es decir, si los dos fueran leales, fíjense, son cuadros de doble entrada, es decir, si el preso X y el preso Y se mantienen leales, en realidad cada uno le tocaría 2 años. Es decir, si ellos dicen, no, yo no sé nada, yo tenía el arma, pero yo no sé nada, no sé, el otro no sé, no lo conozco, entiendo que no, supongamos que nos hubiéramos mantenido leales. Ahora, yo estoy preso y puedo pensar en traicionar, ¿verdad? O que el otro me traicione. Entonces, si yo estoy preso, a ver, si los dos nos mantuviéramos en situación de lealtad, yo podría decir, bueno, bárbaro, estamos en esta situación, pero yo me voy a mantener leal. Y al mantenerme leal, se dan cuenta, y el otro también, ahora, nos mantendríamos leales. Ahora, y si el otro resulta que en realidad el otro, el que tiene, me traicionó y a mí me hacen pagar 10 años y el otro se va a quedar con 1, porque yo no sé qué está pasando. Supongamos que no lo hablamos o que no nos llevamos muy bien o que lo que fuere, ¿verdad?
Para cualquier acción sería ideal que uno, bueno, no quiero decir esto, pero digamos, que si van a hacer algo, aunque sea ilegal, que por lo menos hubieran hablado antes. Pero bueno, supongamos que no lo pudieron pensar. O yo puedo traicionar, o sea, yo sé que de mínima, si yo traiciono al otro, yo voy a tener 1 año de estar preso. ¿Por qué? Porque me prometieron que me van a dar la mitad de la pena que me corresponde. Entonces, si me corresponden 2 años por portación de arma, el otro va a tener 10, pero a mí en principio no me importa porque por eso lo traiciono, y yo voy a tener 1. ¿Cuál es la mejor opción de ese cuadro? De ese cuadro que ustedes están viendo ahí. ¿Cuál es la mejor opción? Para ambos. 2 y 2. 2 y 2 es la mejor. Pero en realidad, lo que pasa es que vos partís de un supuesto, de que el otro no te va a traicionar. ¿Y si vos tenés la duda? ¿Y si el otro te traiciona? Entonces, esto es una cosa que por ahí no es la más ética posible, ¿verdad? Pero si el otro te traiciona, ¿qué hacemos? El otro te traicionó y vos te quedaste pagando 10 años. Entonces, lo ideal, donde todos ganamos o perdemos menos, sería el 2 a 2. ¿Por qué? Porque nos mantenemos firmes, yo digo no sé nada del otro, yo no colaboro, no digo nada, etc. Entonces, uno traicionó, pero ninguno de los dos traicionó. Pero ¿y si yo no lo conozco bien o no sé si lo están presionando, lo están, qué sé yo, sometiendo a alguna cuestión y el otro me traiciona? Entonces, fíjense que el punto de equilibrio de Nash dice es este. ¿Por qué? Porque todo el mundo pierde algo, pero ninguno pierde la totalidad. A veces pasa en otras cosas también. Es decir, es como que, bueno, yo voy a ir buscando ante estas situaciones, pero el óptimo mío, pero ¿y si yo desconozco? Entonces la idea es pensar en que hay otro también y que el otro puede llevar adelante una racionalidad que yo desconozco. El otro puede pensar en sí mismo también, y yo no sé si el otro está pensando, entonces yo no puedo pensar solamente en mí, ahí está la discusión con Adam Smith, y pensar, sí, lo mejor es hacer esto y somos seres racionales, y si el otro no lo es, entonces la idea es pensar un posible comportamiento de la otra parte, donde evidentemente yo voy a poder analizar una situación XX, es decir, hay también una idea de, digamos, como de orden de preferencia, ¿verdad? Bueno, pero fíjense, ahí donde está el asterisco es ese punto de equilibrio de Nash. Es decir, acá no teníamos partes iguales, pero en este punto es el óptimo, es el que todos podríamos elegir. ¿Por qué? Porque en las preferencias no quedaría duda que sería como ese dilema, yo lo podría resolver y terminaría de algún modo beneficiándome. El otro va a perder, pero en esta situación yo puedo pensar en qué va a suponer el otro, ¿verdad? Bueno, por ejemplo, una estrategia de publicidad, lo tienen en el caso también esto, digamos que no es demasiado extenso, pero lo tienen el desarrollo en el caso. Por ejemplo, si decimos, viene la Navidad, qué sé yo, somos 2 jugueterías. Entonces, qué sé yo, por ejemplo, qué sé yo, estamos en Navidad y entonces gastamos, qué sé yo, varios millones en publicidad o en propaganda o en lo que fuera, en una campaña para vender más. Y la otra juguetería, que es de la rama de actividad, que es también empresa, que atendemos el mercado rosarino y alrededores, también gastamos mucho. Entonces, podríamos pensar en
en decir, bueno, ninguno hace publicidad y nos ahorramos este dinero. Sería maravilloso que todos hiciéramos eso. Es decir, ¿por qué? Porque yo podría tener esa situación y entonces podríamos decir, bueno, nos ahorramos tal y tal situación. Entonces, las ventas nuestras van a ser por partes iguales. Es decir, yo le vendo a fulano de tal y el otro vende a fulano de tal y no gastamos nada. Nuestras ventas van a ser, en principio, iguales. Pero yo podría decir, hago publicidad y hago una campaña de, qué sé yo, 2 juguetes. En la publicidad digo que hago una campaña de 2 juguetes, o lleve 2 juguetes y le regalo un tercero, qué sé yo, bueno, lo que fuera. Y resulta que yo estimo que con esta campaña yo podría llegar a ganar una cantidad superior. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿por qué? Porque el otro quedó sin publicidad, sin decir pase por tal o por tal, ¿verdad? Y entonces yo me quedé, digamos, haciendo una promoción y me subieron las ventas. Pero podría ser que el otro también lo hiciera. Entonces, ¿qué hacemos? Digamos, si yo desconfío del otro, a ver, lo ideal sería que pudiéramos tener una actitud cooperativa y que todo esté sereno, etc. Hay veces que esto se puede plantear así. Pero hay veces que nos queda la otra situación, que es decir, bueno, yo desconfío de esto, no sé qué va a hacer esta persona. ¿Y si me traiciona? Entonces, si me traiciona, ¿verdad? El que traicione va a ganar un producto superior, digamos. Y en cambio, fíjense que si los dos, si desconfían, esto no es siempre traicionar, a veces decir, bueno, con podríamos llegar a este acuerdo, pero mejor ni pensarlo. Entonces, no, mejor traicionar no es que siempre tenemos que ir a hablar y decir, y ahora te traiciono, sino que a veces decimos, bueno, mejor ni hacemos la negociación porque yo de desconfío. Entonces, no siempre porque estén en la misma rama de actividad o en lo que fuere, ¿verdad? Me viene mejor. En este caso, diría Nash, fíjense, con esa idea de orden, preferiría que ninguno de los dos llegue a ese acuerdo porque por lo menos no gastan y no, digamos, y ganan, no hay, digamos, ahí una relación, una interrelación difícil en ese sentido, ¿verdad? Bien, ahora les voy a mostrar un caso para que ustedes lo vean. Bueno, también habla de lo mismo en esa idea de halcones, palomas, ¿verdad? Halcones, palomas, esta es una relación distinta. La relación ya no es, ¿por qué? Porque hay veces que uno empieza, ¿verdad? Fíjense con esta idea de orden, de preferencia, es decir, halcón y paloma, como que alguno tiene una actitud más agresiva y el otro no tanto. O sea, no siempre, si yo me enfrento, la idea es esta. Puede haber una empresa que tenga siempre una actitud más agresiva, más, digamos, y la otra le llama paloma, no a la que descuida sus productos, sino sencillamente la que no tiene esta actitud agresiva. Entonces, siempre me conviene competir si yo tengo un halcón, digamos, o la empresa, llamémosle así, a la competencia, ¿verdad? Una competencia dura, que es lo que pasa en política, los halcones y las palomas de distintos lugares, si quieren, de Estados Unidos, halcones y palomas de cualquiera de los presidentes. Esto pasa en política, también se usa. Entonces, no siempre me conviene competir. ¿Por qué? Porque yo a veces, al competir, podría llegar a tener, ¿verdad?, que esforzarme. Es como que siempre mi vida va a ser competencia, siempre mi vida va a estar en competencia. Entonces, hay veces que me conviene dejar, ¿verdad?, que quien tiene esa actitud digámosle, de halcón, tenga justamente una circunstancia como que yo no hago el esfuerzo y el otro es el que hace el esfuerzo, digamos, para competir. Evidentemente, a lo mejor me mantengo en un rango,
pero llevar adelante esa negociación me puede significar mucho esfuerzo. Es decir, fíjense, lo que dice Nash es que en todos los modelos, sea el modelo de competencia entre empresas o el Halcones Palomas, donde a veces podemos colaborar entre participantes, tenemos que encontrar una situación que sea la menos compleja o en la cual todos traten de ganar. Se pone énfasis ya no solamente en competir entre organizaciones, sino en estar más o menos entre partes. Así también como un competidor colaborador, es decir, no necesariamente es guerra de mercado, sino que a veces yo, bueno, lo conozco y veré si me conviene hacer un convenio. Esto no quiere decir, por más que la palabra sea traición, la idea no es que vamos a estar traicionando siempre, sino que a veces podemos decir, bueno, bárbaro, llegamos hasta acá, pero nosotros, ¿qué hacemos? Hacemos un acuerdo con esta persona que no le creemos, ha tenido actitudes de naturaleza difícil de explicar éticamente, qué sé yo. Entonces nosotros nos metemos en un acuerdo si le desconfiamos. No quiere decir, digamos, necesariamente traicionar, sino que es evaluar lo que el otro podría llegar a hacerme. Entonces, a veces me anticipo y digo, no, yo con no negocio, compito igual. O a veces digo, no compito, dejo que lleve adelante su estrategia y yo me mantengo en un mercado en determinadas circunstancias. Es IKEA cuando empezó. IKEA cuando empezó a romper, digamos, la cuestión. Entonces, muchos otros decir, ¿para qué me voy a poner al ritmo y al nivel de IKEA? Me quedo en lo que sería la actitud paloma. Y bueno, atiendo un mercado como Próximo, etc. El cambio es frecuente, entonces, cuando cada participante tiene los medios que pueden afectar al otro, ¿verdad? O a otros participantes. ¿Cuáles son las conclusiones? Son estas, es decir, las reglas de juego influyen en una solución. El orden también, digamos, quien inicia el juego es relevante porque pone alguna regla de juego, ¿verdad? Y considerar si el juego se realiza una sola vez o se repite siempre. Una sola vez puede ser, digamos, y ahí quien inició algo puede llevar adelante una cuestión. Y hay veces que o se va a repetir siempre, ¿verdad? Entonces va a ser distinta la situación. Y ponderar entonces si la información que uno tiene en cada momento es la real, la objetiva, etcétera. ¿Cómo sería en esas circunstancias también, ¿no? Bien, más o menos claro hasta acá. Es decir, fíjense, este es un autor bastante reciente y lo que estuvo explicando en esa teoría de los juegos es en realidad algo que se usa, bueno, también se usa, por ejemplo, en los jugadores de ajedrez, etc. Yo les voy a poner, más o menos, les voy a poner un caso, bueno, lo voy a dejar de presentar, pero les voy a poner un caso para que, a ver si ustedes lo pueden resolver. A ver si alguno se anima a comentarlo. Bueno, fíjense este caso. Son dos empresas de la misma rama de actividad que están en un mismo mercado. Entonces, son dos empresas de una misma rama de actividad que las dos están en un mismo mercado, así podrían competir, etc. Y se preguntan que tienen que producir una cantidad de bienes. Es decir, yo tengo que producir tales bienes pero
voy a ver si el otro va a producir la misma cantidad, ¿verdad? Porque si el otro produce la misma cantidad, pero yo no sé cuánto va a decidir producir el otro. Evidentemente, si el otro produce mucho más, supongamos ropa de trabajo, o ropa infantil, o juguetes para una fiesta, o lo que fuere. Es decir, ¿qué hago yo? Produzco más o menos esto, y el otro más o menos esto. Supongamos que hay alguna eventualidad, y no sé cuánto va a producir el otro, pero lo que yo sí sé es que si yo produzco mucho más, y el otro no produce nada, a lo mejor yo voy a ganar mucho, ¿verdad? Pero tengo que ver qué va a ser, tendría que saber qué va a hacer el otro, pero a veces no tengo esa información. Es decir, yo puedo ser la empresa A que produzco en una cantidad determinada, ¿verdad? Cuando el otro no incrementó su producción, o bien producir en una cantidad determinada cuando el otro sí incrementó su producción. Es decir, el otro va a vender por 10 y yo voy a vender por 6. Si yo digo, bueno, voy a hacer el doble, por ejemplo, el doble, la cantidad 2, supongamos que diga duplico, y el otro no hace nada, yo voy a vender mucho más. Y en el otro caso sería que los dos, supongamos, duplicaron la cantidad. ¿Cuál sería el punto óptimo para ambas? Producir 8,8. 8,8, el punto de equilibrio de Nash. Exactamente. Exactamente. Es el lugar donde vos, pensando en lo que podría ser el otro, a lo mejor vos decís, bueno, yo produzco, pero el otro no tanto, o sea, o me quedo haciendo lo mismo. Es decir, si no gastamos demasiado, nos quedamos todos más o menos con 1, digamos, quedamos en cantidad 1, entramos por un cuadro, ¿verdad? Y nos mantenemos dentro de ese cuadro. Estamos más o menos bien. Ahora, yo puedo duplicar, ¿verdad? Pero el otro va a ganar menos. Es decir, bueno, fíjense que son esas circunstancias donde nosotros a veces tenemos esas circunstancias de equilibrio que no siempre son las que, digamos, se me permite en este caso visualizar cuál va a ser el comportamiento de la otra parte también, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque me viene bien saber justamente cuál es lo que va a pensar la otra parte. Les voy a mostrar un caso también que es un caso de lo que pasó. Es real, esto ya no es un supuesto, no tiene tablita, pero ustedes la pueden hacer si quieren. Después se los paso si quieren, pero esto es cortito nomás. Es un conflicto en las papeleras. No sé si ustedes habían nacido cuando pasó este conflicto, pero no sé si saben, algunos de Gualeguaychú, algunos está por ahí. Saben que hay una papelera que antes se llamaba Botnia, que era era finlandesa en ese momento. No, era noruega, ahora que la compró una compañía finlandesa. Ustedes saben que los países europeos en general ellos dicen no contaminamos, pero llevan toda la contaminación a otros lados. Bueno, entonces hacía mucho tiempo que en Uruguay, el país, ¿verdad? Habían estado invirtiendo supuestamente en bosques, qué sé yo, y es decir, en bosque, talar el bosque nativo y poner pinos y eucaliptus, ¿no? Pero bueno, eso no es un bosque, eso es una plantación. Entonces, lo que habían pensado es cómo llevar adelante esa, digamos, estaba sobre el río Uruguay,
Sí, pensé que estaba, pero si no la subo ahora, Camila, sí. Pensé que estaba, pero si no la subo. Fíjense, esto es un caso de la vida real. Entonces, en realidad es un caso de la política, pero bueno. Y entonces, fíjense que hubo, nadie sabía que lo iban a hacer, pero todo el mundo se enteró porque el BID presentó un informe de que estaban por construir 2 plantas de papel sobre el río Uruguay, ahí en Fray Bentos, es decir, Uruguay, territorio uruguayo, pero tocando el río, o sea, ¿y la contaminación a dónde se iba a ir? No se iba a ir para el otro lado, estaba al lado del río porque de ahí, bueno. Entonces, hubo problemas, en ese momento se cortaban los puentes allá, bueno, ustedes no, son muy chicos, qué bien, qué suerte que tienen. Pero bueno, hubo reclamos, etcétera, entonces fue muchos años, ahí empezó la cuestión y entonces se buscan explicaciones, pero igual habían comenzado las obras. Entonces Argentina dice, bueno, vamos a ir al ámbito internacional porque evidentemente acá nos está afectando y había tratados, de hecho hay tratados, ¿verdad? Entonces lo llevan a la Corte Internacional en el 2006 para que se interrumpan las obras porque había un conflicto, no se ponían de acuerdo. Bueno, la Corte rechaza porque dice que bueno, que eso está en el territorio y entonces, qué sé yo, el Banco Mundial le presta plata, en fin, suena familiar. Y después sigue el reclamo, entonces ante el Mercosur, ¿verdad? Bueno, entonces el Mercosur, digamos, empiezan a decir que bueno, que hay un bloqueo, etcétera, entonces Uruguay quiere que no lo perjudiquen, ¿verdad? Y entonces hay, digamos, siguen los conflictos, y es más, hasta hubo envío de soldados, tropas, una locura fue eso. Y se seguían cortando los puentes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, bueno, justamente la gente que es de ahí, de esa zona, o los que no somos de la zona, pero decíamos que no se podía hacer de esa manera, ¿verdad? Además, si lo haces, por lo menos contamina tu río. Ellos no iban ahí, ¿no? Además, ahí está el carnaval de Gualeguay, hay toda una cuestión cultural hacia ese bien, ¿verdad? El río Uruguay también, que era justo uno de los más cristalinos que teníamos, o que tenemos, esperemos. No sé. Bueno, cuestión que hay una... finalmente la Haya, digamos, rechaza, pero después que le habían dado los créditos y todo, así se opera a veces en el sistema, por eso mejor tener alertas, pero también dice, bueno, se exigen medidas contra los bloqueos que hacía Argentina. Y bueno, 3 años hubo un conflicto. Es más, la reina del carnaval de Gualeguaychú apareció con unas pancartas llevadas por organizaciones en medio de la reunión de presidentes. Fue una cosa muy, digamos, mucho, el reclamo fue mucho, ¿no? Bueno, fíjense qué pasó. Al final, la Haya dice, está bien, Uruguay no puede ganar, tiene que hacer si bien la construcción ya estaba en una etapa avanzada, por eso es importante, fíjense, quién inicia la cuestión, Uruguay se podían desbloquear los puentes, pero tenía que elevar, digamos, los costos para el tratamiento del material y compartir el control y pagarle, evidentemente, a técnicos argentinos para que fueran a controlar que no hubiera contaminación. Fíjense, Uruguay hace la papelera, ya sabemos que la papelera está, a pesar de que Argentina no acepta nunca, no aceptaron los 90 días que se pidieron, no quisieron hacerlo, bueno, una cosa horrorosa, sinceramente, porque bueno, somos el vecino, ¿no? Y ellos saben que eso contamina. El Tribunal de la Haya entonces dice, bueno, vamos a sancionarlo porque tendría que haber informado y bueno, la negociación no fue de buena fe,
Entonces no se podía llegar a un acuerdo. Entonces, fíjense, Uruguay lo que hace es, no le obligan a cerrar la planta, pero sí a reconocer que, digamos, que Argentina estaba en lo cierto, entonces la planta iba a permanecer abierta, pero Uruguay tenía que indemnizar y pagar justamente una regulación por una posible contaminación que hubiera. Es decir, mejorar, y hay controles, hasta donde yo sé, hay controles. Es decir, bueno, fíjense que en realidad lo que estamos teniendo acá es un equilibrio de Nash. O sea, lo que tenemos son dos partes que no negocian. En realidad, la Corte tuvo el mejor resultado posible, dice acá, dentro del contexto de juego. ¿Por qué? Porque Uruguay tiene que pagar y Argentina controla, ¿verdad? Es como que llegaron a un acuerdo donde evidentemente uno empezó antes, no cumplió los protocolos como deberían haber sido, pero se acepta la sanción, si no podríamos estar todavía cortando el puente, ¿se dan cuenta? Entonces, ¿qué hacemos? Aceptamos, también nosotros tenemos que aceptar que la papelera esté y tenemos que aceptar una regla de juego, es decir, esto sería halcones y palomas, no porque Uruguay sea halcón, sino porque empezó antes e impuso ese orden de preferencias, ¿se dan cuenta? Entonces, la Corte entonces obtuvo ese mejor resultado, que es un resultado equilibrado, donde uno tiene que perder un poco y el otro aceptar la situación de la existencia de la pastera, ¿se dan cuenta? Pero regulándola, controlándola. Bien, es decir, no es que hubo un ganador o no hubo un perdedor. Digamos, como que las dos partes tienen que aceptar algo para no perder. Es decir, bueno, también se usa en política. De hecho, hay negociaciones, se pueden analizar o visualizar o prever situaciones con esta idea del equilibrio de Nash. Bueno, coméntenme si más o menos han podido ver, tienen el material, yo les voy a subir el otro texto después, o la presentación de lo que falte, pero tienen el material en la plataforma. Así que, bueno, si quieren desarrollarlo, les puedo dejar ese caso y ustedes, o cualquier caso, ustedes lo ven. Lo importante es que lean, ya así, y vayan repasando todo. Cualquier cosa, cualquier duda, la vemos la semana próxima, me parece. Verónica, no sé si vos querés comentarles algo. ¿Verónica está? Se cortó. Bueno, bueno, chicos, díganme si tienen alguna duda más o menos, o los dejamos acá para que vayan. Yo les voy a dejar ese caso, el que quiera, el que les mostré, el que le hice la presentación, por las dudas que quieran analizarlo. Como caso nomás, no para que lo entreguen, sino como ejercicio. ¿Estamos? ¿La dejás en el campus, profe? ¿Cómo? ¿La dejás en el campus? Sí, los voy a poner todo en el campus. Voy a poner la presentación y el caso para que si alguno quiere lo haga, así vemos si más o menos pueden leer y resolverlo. Tienen el texto que está escrito, es teoría de los juegos, pero está escrito por un licenciado en administrador, un profesor de la UBA, que lo hizo una breve presentación porque, bueno, digamos, es como que la dan en la UBA, la dan en realidad no en la licenciatura en administración, la dan en economía, pero acá también creo que la dan para los economistas, pero en realidad es mucho más amplia, o sea, se puede estudiar en economía, pero fíjense, también sirve para política, sirve para cualquier negociación, es decir, es pensar en una posible respuesta que va a tener el otro, esa sería la idea. ¿Estamos? Bueno, entonces yo los dejo a ustedes que hagan que resuelvan este caso, yo se los voy a subir ahora a la plataforma, el texto ya lo tienen, le voy a subir la presentación y el caso por si alguno lo quiere analizar. No es obligatorio hacerlo, pero en una del caso que es muy breve, no pasa nada. En el mismo texto es lo que ustedes, si ustedes ven el texto, pueden analizarlo bien porque el texto
que es corto y está bien hecho, tiene el análisis de los casos, ¿verdad? Pueden plantearse en cualquier situación y hay muchas similitudes. Es decir, con Nash lo que buscamos es un punto de equilibrio, ¿verdad? Bien. Bueno, entonces los dejamos por hoy. ¿Puede ser? Bueno, gracias. No. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, espero que les haya servido, que me hayan podido entender y cualquier cosa lo vemos la semana que viene, que vamos a ver, que vamos a ir viendo de modo presencial en principio. Así que, bueno, nos encontraríamos ahí. Cualquier duda la pueden comentar. ¿Estamos? Bueno, suerte entonces y vaya.